Bienvenidos a su programa Metamorfosis, Vida y Muerte, porque la muerte es solo una transformación de la vida. No te pido ni me pidas que te sane las heridas, ni que juegue a tu favor. Hoy no me beberé el veneno, no apaciguo ningún ego. Hoy mis sueños van primero. Ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo. Gracias, ya me cuido yo. Descubro la belleza de tirarme de cabeza sin saber lo que vendrá. Hoy no pido más permiso para levantar el vuelo, no me dejo para luego. Ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo. Gracias, ya me cuido yo. No busco que me quieras, y a la que quieres es a la que queda a tu merced. Hay promesas que te cuestan más de lo que hubieras dado. Hay personas que devuelven roto el corazón. Ya me cuido yo, ya me cuido yo, ya me cuido yo. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué bueno que están con nosotros esta tarde y que podamos compartir pues este espacio, este momento, y que podamos también aprovechar la oportunidad para reflexionar, para conocer temas nuevos y que nos permitan pues seguir creciendo en este tránsito que se llama vida, ¿no? Y fíjense que pues hemos tenido muy buena respuesta de ustedes en estos últimos programas y pues su retroalimentación es muy buena para poder saber cómo también nosotros armamos algunas entrevistas que ustedes nos solicitan y que puedan ser de gran ayuda para ustedes y otras personas. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales, me encuentran en Facebook como Leti Asensio, como Metamorfosis, Vida y Muerte, en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. Recuerden que esta entrevista en este momento también está transmitiéndose en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte, y también ya nos encuentran en nuestro TikTok de Leti Asensio 71. Y bueno, sin más, quiero aprovechar este tiempo porque tengo un invitado de lujo, un invitado que ya estuvo con nosotros en algún momento, pero pues vamos a hablar de una temática muy interesante que tiene que ver cómo plantearse objetivos o propósitos en este trayecto que se llama vida para dos momentos. Probablemente para cuando estamos como en estas fechas a principio de año, donde uno dice, voy a hacer mi lista de propósitos, ¿no? Voy a estudiar inglés, voy a bajar de peso, voy a ser más amigable, voy a tener mejor calidad de alimentación, muchas cosas que nos planteamos. Pero fíjense que también esto sucede cuando estamos en situaciones vulnerables, como tener una enfermedad, como estar en situaciones críticas, como nos tocó vivir con el COVID, por ejemplo, donde también nos hace pensar cuál es mi propósito más profundo, que es un propósito de vida, ¿no? O propósitos de vida. Hacia dónde dirigimos nuestros barcos, siempre digo yo que es pues la dirección que le vamos a dar a nuestra vida, ¿no? Pero justamente pues por eso vamos a platicar con Toño. Él es el licenciado Antonio Rivas Robles, él es fundador y director general de la empresa Desarrollo Integral Consultores Asociados SADCB. Él inicia todo este trabajo desde 1996 dentro del ramo de la consultoría privada. Tiene el grado de maestría en desarrollo organizacional, es licenciado en psicología con mención honorífica
Él trabajó y ya se ha formado en varios diplomados de desarrollo organizacional, de desarrollo transpersonal, es instructor certificado en comunicación organizacional y desarrollo de habilidades directivas. Él tiene una certificación internacional en coaching ejecutivo y otra en coaching de vida. Ha trabajado durante más de 36 años con muchísimos jóvenes, niños, padres de familia, empleados, directivos, deportistas. Recordemos que él nos compartió un poco su experiencia con el equipo del Cruz Azul. Él ha trabajado también como conferencista en diferentes países, en Estados Unidos, en Panamá, en Canadá, en Japón, en Guatemala. Lleva 3 temporadas, como les decía, también como experto en conducta humana en el programa de televisión Marcas la Diferencia en el Proyecto 40. Y pues esta parte que nos compartió hace algunos meses, que colaboró como responsable del área de psicología y coaching del Club de Fútbol Cruz Azul. Toño, bienvenido, bienvenido. Un gusto tenerte nuevamente en Metamorfosis y sobre todo hablando de estos temas tan profundos que requieren un poco de atención por parte de todos nosotros como personas y que no siempre se la damos, ¿no? Y que a veces pues las historias de vidas nos hacen confrontarnos con todos estos planteamientos de cuál es mi propósito, cuál es mi dirección de vida, y por eso es tan importante hablar de esta temática el día de hoy. Bienvenido, bienvenido, Toño. Gracias Leti, siempre un placer escucharte, saludar a tu auditorio, a toda la gente que nos escucha y muy agradecido por esta oportunidad de tocar un tema que es tremendamente relevante, no solamente por el momento, Leti. Evidentemente cuando iniciamos un año en nuestras mentes siempre está el voy a tener estas cosas, voy a hacer estos propósitos, los escribimos, hacemos un montón de cosas, pero me parece que en la profundidad misma, cuando empecemos ahora a desmenuzar un poco el tema, nos vamos a dar cuenta que es un elemento fundamental en la vida de cualquier ser humano y que independientemente, yo quisiera tocar este punto de inicio desde ya, independientemente de si tenemos la oportunidad de tener un largo futuro, al menos en apariencia, o un futuro muy corto, por cuestiones de la vida y por cuestiones de salud, por lo que todos conocemos, pues es fundamental y es una idea tan importante en nuestra mente y en nuestras vidas, que se encarga de conducir de alguna manera nuestra existencia, ¿no? Entonces, si te parece bien, Leti, lo que yo quisiera hacer es, por un lado, hablar contextualmente de lo que es propósito, de cómo es esta idea muy global, pero al mismo tiempo muy profunda del propósito de la vida, y después dar algunos pasos, algunas ideas muy claras, algo muy específico, para quien lo esté planteando de una manera muy concreta, tenga herramientas de aplicabilidad inmediata para poder diseñarlo de la mejor manera y hacer de un 2023 mucho más exitoso, ¿no? Entonces, si te parece, padre, partiríamos de esa base. Adelante, Toño, porque creo que es muy importante siempre dar un poquito de contexto, ¿no? Para que entendamos bien cuál es el significado de lo que representa este propósito, esta dirección, como bien la llamas, y posteriormente, pues darles estrategias, porque creo que eso también es importante, ¿no? El saber por dónde empezar. Mucha gente no sabe por dónde empezar y creo que podemos justamente hacerlo a partir de que nos vayas como explicando esto que nos mencionas, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es un propósito? ¿Qué es una dirección de vida? ¿Qué es todo esto que finalmente nos hace no perdernos, ¿no? No andar como... Yo digo que nosotros somos como un barquito que anda navegando en el mar, ¿no? Ese barquito necesita saber a dónde va a llegar y no solamente andar en el mar dando vueltas y a donde la marea lo lleve, porque a lo mejor no le gusta donde la marea lo llevó. Y siempre es importante preguntarnos, bueno, pues me llevó a este lugar, no es agradable, pero yo tampoco supe poner la dirección del barco y poder llegar a donde yo quería. Y eso, pues a veces no sabemos tampoco cómo hacerlo, ¿no, Toño? Claro, Leti. Mira, inicialmente, dentro de las cosas que me gusta mucho definir cuando hablamos de propósito, entendámoslo primero como una gran declaración individual, personal, solo tuya, que genera un sentido de orientación, de rumbo, de guía. Lo dices perfectamente con tu metáfora del barco. Me parece que es esta gran idea rectora, esta gran determinación de nuestra vida para alcanzar algún objetivo, alguna idea, y que sobre todo, como mucho más profundo, es una determinación que tiene 4 características. Es mía, es personalísima,
es consciente, es decir, yo tengo que decidir en conciencia hacia dónde quiero dirigir mi propia existencia, es un acto de libertad maravilloso. Es integral porque toca al menos las 8 grandes áreas de nuestra vida y ahora las mencionamos con mayor especificidad y evidentemente tiene que ser algo que responda a un llamado del alma, a un llamado interno, a un profundo llamado de mi interior. Esto me parece muy importante como características porque a veces pensamos que la vida nos lleva, que el otro nos guía, que ya llegará algo o alguien que decida sobre mi propia existencia. Hablar de propósito es hablar de decisiones muy personales y bueno, en psicología los colegas psicólogos entendamos esta parte de lo que es psicología y mucha gente lo ha entendido simplemente como un proceso que tiene que ver con la mente, pero en su raíz más profunda, etimológicamente tiene que ver con el alma, el estudio del alma. Y para meternos a este proceso, nuestra alma va respondiendo a este gran llamado, a este gran sentido, a esta gran declaración de hacia dónde voy a conducir mi vida. Si hoy tengo un minuto de vida o tengo una vida de los siguientes 30, 40 años, cada quien lo va determinando de acuerdo a su conciencia, ¿qué quiero hacer con ella? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Qué dentro de las cosas que yo puedo elegir en libertad, elijo para que esto le dé un gran sentido a mi vida? Entonces se convierte en una idea rectora muy clara, que le da como rumbo a nuestra existencia. Ahora bien, acompañado a esto, Leti, nuestro gran propósito en la vida nos permite también, de alguna manera muy clara, tener un sentido de plenitud cada vez que nos vamos orientando hacia ello. A mí me parece esta parte que es una parte muy importante, porque es como consecuencia de seguir cierto camino en mi existencia, voy encontrando plenitud. Y creo que como seres humanos, no sé si coincidas con esto, Leti, deberíamos abocarnos a vivir mucho más cosas, encontrándole la plenitud a cada instante y a cada momento. Desafortunadamente hoy, en este torbellino de la vida donde estamos metidos, bueno, encontramos un poco de todo y pareciera que tenemos que vivir vidas de repente más metidas dentro del torbellino que percibir desde afuera el torbellino, disfrutando en plenitud de nuestra existencia. Y una de las consecuencias naturales que se da cuando una persona sigue consistentemente su propósito y se siente plena y se siente feliz, y se siente gozosa a cada instante de realizarlo, es que sin quererlo, esto es bien interesante, como consecuencia natural, te conviertes en una inspiración de las personas. Nos convertimos en seres humanos que por vivir apegados a este gran rumbo de nuestra existencia, viviéndolo con plenitud, inspiramos a otras personas. No es una intención que uno busque como finalidad absoluta, ni mucho menos. Diría yo más que nada que la inspiración es una consecuencia. Y bueno, finalmente para tratar de contextualizarlo de la mejor manera, resumimos que el propósito es algo tremendamente personal, que le da dirección y significado a nuestra vida, que nos ayuda a entender también en nuestra vida las prioridades más adecuadas, qué es más importante y menos importante, y sobre todo que nos permite vivir con un enfoque muy claro. Es decir, cada minuto de mi vida lo elijo vivir en mi propósito y eso me hace sentir muy feliz y con ello, bueno, el mundo entero se ve beneficiado. Y el propósito es tan rico, tan interesante, que esto que yo llamo el salario emocional, que es un término que por ahí escuché que me parece muy interesante, el salario emocional es mayúsculo, es decir, no hay una recompensa quizá material, pero sí existe esa satisfacción interna, esta plenitud del ser, esta alegría del alma que nos permite decir, no importa si dediqué a esto un minuto de mi vida o lo dediqué 40 años, qué feliz me hace sentir esta sensación de bienestar cuando vivo con el gran propósito de mi vida. Ahora, sé que es un constructo muy global y muy general. No sé si hasta acá está clara la idea o quieres que especifiquemos un poquito más en el sentido de lo que es propósito. Yo creo que quedó bastante claro, Toño, el saber que justamente es tener la dirección, ¿no? Tener Exacto. la línea por donde uno puede seguir. Y me parece muy interesante esto que dices, porque también hay una ganancia, ¿no? Y la ganancia es sentirme bien, sentirme pleno, que creo que a veces ese es un poco el punto por el que luchamos muchas personas. Decimos, quiero ser feliz, ¿no? Lo ponen hasta como en propósito ahí en deseos de principio de año. Pero uno se preguntaría, ¿cómo logro ser feliz?
creo que la parte difícil, y ahorita lo ponías en estos puntos, es hacerlo consciente. Una, Sí. que es solamente de nosotros, ¿no? Que solo nosotros podemos empezar a identificar eso que me va a hacer generar ese bienestar, ese placer, esa sensación agradable, ¿no? Y que también es hacerlo consciente, y eso significa, pues, pensarlo, ponerme a analizar varias cosas. Y a mí me parecería, Toño, si me lo permites, un ejemplo que podemos utilizar ahorita que la gente está comiendo, el que se Sí. pregunte, ¿tuvo la libertad de elegir qué platillo comer? Porque desde ahí uno puede saborear mejor un platillo que solamente el que me digan, este es el que hay y no hay otra cosa, ¿no? O hasta Por el decir, supuesto. en este restaurante no hay lo que yo quiero, se me antojó la torta del changarro de la esquina y esa está rica para mí, que la voy a disfrutar hasta parado los tacos, ¿no? Que ya sabemos que nos encantan mucho. Pero es eso, ¿no? También tomar conciencia de lo que uno busca, hacia dónde nos vamos a dirigir, pero tomándolo basado en nosotros, ¿no? Eso me parece como muy importante. Sí, por supuesto, Leti. Dentro de las cosas que a mí me gusta mucho compartir con auditorios como el tuyo, estos tres poderes, no sé si lo platicamos la vez pasada, esos tres poderes que tenemos como seres humanos. Es decir, podremos depender de un montón de factores externos, pero hay tres cosas, tres poderes que te pertenecen a ti, a mí, a cualquiera de lo que nos está escuchando. Y yo decido siempre lo que pienso, yo decido siempre lo que siento y yo decido siempre lo que hago. Estos tres poderes me parecen fundamentales, que hagamos mucha conciencia de que la vida, por simplemente ya existir como seres humanos, este es un privilegio que nos corresponde por libertad y en autonomía. Y ahora, como consecuencia de estos tres poderes, si le sumamos la gran cereza del pastel, que es la conciencia, entonces nuestras decisiones serán decisiones real. Hay una frase que a mí me encanta sobre ello, que dice, solo aquello que vivimos y disfrutamos al 100% en conciencia, lo recordaremos y lo experimentaremos al 100%. Me parece que la conciencia, esta capacidad enorme del ser humano de darse cuenta y de conectarse con la realidad y enfocarse en el momento presente y dedicarle vamos a jugar con tu ejemplo que me encanta, y de repente aparece quizá esta gran torta, pero que es la torta que yo decidí comer porque tiene los ingredientes que más me encantan, porque tiene el calorcito, el doradito, y cuando la tengo en mi boca, estoy generando una sensación para mi interior de gran bienestar, que el mundo se detiene. Yo lo veo de esta manera cuando lo disfrutamos en conciencia, decimos, caray, ¿cómo me puedo sentir tan extasiado de una torta? Esa es la decisión tan consciente y tan linda que tomamos los seres humanos. Y entonces, si a nuestra vida aprendemos a exprimirle cada momento con conciencia, disfrutarla, entonces créeme que no importa si la vida nos permite estar 3 o 5, 10 o 20 días o 10 años, lo importante es que le sumemos momentos de conciencia a nuestra vida, generando mayor bienestar. Y esto, sumado a nuestro propósito, es una verdadera chulada, es un verdadero regalo para la vida. Es la conexión que necesitamos. Por eso me encanta lo que dices y el ejemplo que mencionas, porque es verdad, no necesitamos estar extasiados ante el amanecer increíble o ante la gran montaña o ante el esplendor de un bosque inmenso. No, basta con que cada instante de nuestra vida nos detengamos en plenitud de conciencia, en el aquí, en el ahora, y que nos enfoquemos en disfrutar este momento y cómo este momento me llena el interior del alma, y después está vinculado con mi propósito. Entonces le da sentido y entonces mi vida parece que tiene rumbo. Y es la gran idea del propósito vinculado con la conciencia. Oye, Toño, ahorita escuchándote, fíjate, Te escucho un poquito más o menos. entrecortada, Leti. Ok, fíjate, Ahí me he hecho mejor, sí. perfecto. Me recordó un poco lo que vivimos con la pandemia y mucha gente que estuvo en una terapia intensiva, que estuvo en riesgo su vida y que no podía respirar, ¿no? Que a nosotros nos tocó como brindar el soporte emocional y yo escuchaba de los pacientes que decían, no sabes cómo valoro respirar, no Sí. sabes esa sensación de poder introducir por mí misma el aire por la nariz y que yo no sienta
esa parte complicada de no poder respirar, ¿no? Creo que Sí, hay cosas que de repente no tomamos conciencia y es parte de nuestro día a día. Y aquí lo tomo de ejemplo porque nadie probablemente había tomado conciencia de lo que es respirar, de lo que es realmente sentir que el aire entra y te oxigena y hace toda su función como debe de hacerlo y que nos empezó a generar miedo el no poder hacerlo, ¿no? Porque todo el mundo, a ver, tómate con el oxímetro tu medición para ver cómo estás oxigenando y si bajaba mucho, esto ya no está bien. Y uno quería mantener como las cifras del 90 hacia arriba y pasaba, sí, se la pasaban muy mal cuando decían, estás oxigenando en 40, estás sí. oxigenando en 30, ¿no? Y que uno decía, no puedo respirar hasta que te metían el tubo para meterte con un ventilador a una terapia. Y fue justamente empezar a escuchar eso, de no sabes, nunca había tomado conciencia de lo que era respirar, nunca había tomado conciencia de lo que era sentir el cuerpo, ¿no? De lo que era realmente incluso tener cosas que yo no me había percatado, ni que tenía, ni que existían, ni que valoraba, ni que estaba como realmente teniendo esta parte muy cercana y que para mí pues pasaba indiferente, ¿no? Y yo me perdía ando como en el limbo y no encuentro la dirección de ese barco, pero creo que es importante a veces el saber cómo empiezo a tomar conciencia, ¿no, Toño? Porque uno dice, ¿cómo le hago? ¿Las venden las píldoras para tomar conciencia? ¿O cómo justamente empiezo a darme cuenta de ese tomar conciencia, de ese darme cuenta, dicen por ahí los gestaltistas, ¿no? El darme cuenta de. Sí, sí, yo creo que el ejemplo crudo de la pandemia, yo hay mucha gente que ya no quiere hablar de la pandemia, a mí me parece tan relevante hablar de la pandemia porque fue una gran maestra de vida para muchas situaciones. Y sí creo que aunque la frase en nuestra cultura mexicana dice de repente que nadie experimenta en cabeza ajena, yo me parece que no podemos ser tan insensibles al aprendizaje que deja estas grandes experiencias. Yo creo, Leti, que la conciencia tiene que ver muchísimo con la pausa. Déjame explicarle por qué con la pausa. Cuando te pausan la respiración, quizás te detienes a pensar lo importante y lo relevante que era. En otras estructuras a lo mejor te hablan un poquito como momentos de quiebre, momentos de impacto, de alto impacto emocional. Es cuando de repente los seres humanos nos damos cuenta, válgalo nuevamente la expresión de conciencia, y reenfocamos nuestra visión, nuestros sentidos, y nos volcamos en decir, Dios, quizá me he perdido de tantas cosas tan valiosas que intrínsecamente tengo como ser humano, por estar buscando un montón de cosas en mi exterior que no representan esta posibilidad que yo pongo en la dimensión cruda de la vida, decir, de existir. Ya cuando yo me olvido de aquellas cosas que me permiten existir y no le doy el valor que tienen, como la respiración, como poder sentir, como poder oler, como poder ver, como poder caminar, y no somos conscientes de que hay mucha gente que ante la circunstancia pandémica y después lo que ha pasado post pandemia, que sigue viviendo y que quizá viva toda su vida, me parece que es como no ver en el otro la posibilidad de que su experiencia me está haciendo un gran favor como maestra o como maestro. Y también creo, Leti, que para la gente que nos escucha, que está viviendo momentos muy complicados en ese sentido, eh, yo los veo como grandes maestros de vida y que a veces en algún momento de su existencia, por difícil que sean los momentos que estén pasando, yo les pediría enfáticamente que no dejen de percibirse jamás bajo esta gran posibilidad de que son nuestros grandes maestros de vida, que son gente que nos sigue enseñando cómo poder rascar minutos de vida, instantes de vida, seguir adelante, seguir con visiones y con propósitos muy claros a pesar de las circunstancias. Entonces, creo desafortunadamente que muchas veces necesitamos estos golpes crudos de la vida para reflexionar al respecto y que hay otro grupo de personas que dentro de todo aprendimos a sacar provecho de la experiencia del otro para decir, aquí hay un gran tema para poder aprender, aquí hay unos grandes maestros que me recuerdan lo importante que es. Y lo dices perfecto. Mira, la respiración me parece vital. Me parece que, digo, no que me parezca, sino lo es, pero me parece el ejemplo vital. Me parece que es recordar que puedo yo
respirar y que es una bendición poder hacerlo de manera natural, es cobrar conciencia. Y gran parte un poquito de estos beneficios, de valorarlo, es que quizá esa gente que lo tuvo en pausa por algunos instantes en su vida, hoy sabe todo lo que vale. Entonces, al auditorio decirle, no nos esperemos, no nos tiene que pasar una gran tragedia, una tragedia de nuestra existencia para sacar el mejor de los provechos de esto que como aprendizaje tenemos día a día en nuestras vidas, ¿no? Me encanta esta parte que mencionas de la pausa, porque creo que en momentos de nuestra trayectoria, nuestro camino de vida, uno se va a topar pues con varios obstáculos, con momentos críticos, con momentos difíciles, por muchas circunstancias. Pero hacer esta pausa, me imaginaba, tú ayúdame, como tener una brújula en el momento en el que me siento perdido, ¿no? ¿Sí? Necesito hacer esa pausa, no seguir caminando antes de no saber hacia dónde voy a redireccionar mi camino probablemente. A lo mejor no es el que yo había diseñado, a lo mejor no es el que me habían propuesto para que yo lo siguiera, y o a lo mejor ni siquiera es lo que yo quería, ¿no? Sí. Sino que me tengo que preguntar si realmente eso es lo que yo estaba buscando, o la brújula que uno tiene que utilizar es eso, el tomar la pausa y el poder empezar a ver más allá, ¿no? De lo que Sí. regularmente vemos, porque uno pues es como solamente trato de ver más hacia el frente, hacia donde mi vista alcanza, pero pues tenemos la posibilidad de voltear 360 grados y estar volteando varias veces para poder saber que hay muchas opciones que podemos tomar, pero también es preguntarme en qué punto crítico estoy en este momento. Y me encantó el que dijeras, no necesitaría estar en un momento que, no sé, que la vida me diga, pronto vas a cerrar tu ciclo, que yo tengo una enfermedad inesperada, sino de repente es hacer un buen ejercicio personal y cuidar nuestra propia vida diciendo, a ver, stop, ¿qué está pasando conmigo? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Por qué me siento insatisfecha o insatisfecho en mi historia de vida? ¿Y qué necesito redireccionar, no? Sí, me encanta el de ti. Para eso el gran propósito es como voy a decir un término muy extraño, pero bueno, es como un regresador al camino. La pausa, la pausa representa este redireccionamiento de tu vida y regresar al camino, pero si yo no tengo un camino y no me lo he planteado como para dónde voy en la vida, entonces es como subirte al Uber y decir al Señor, lléveme para donde quiera, ¿no? Necesitamos un rumbo, necesitamos una dirección. Y entonces estas pausas, acompañadas evidentemente de grandes reflexiones. Para mí la pausa, Leti, significa, primero, por ejemplo, me puedo haber pausado la respiración por unos instantes y entonces me doy cuenta realmente de todo lo que aprecio la misma. Pero también es este momento en donde me detengo y vuelvo la vista, pero ahora hacia mi adentro, hacia mi alma, y me pregunto, ¿no? Dios, hoy que puedo decidir hacer cualquier cosa, quiero ya dejar de ver el árbol y encontrar el bosque. Es decir, lo que tú decías de esta visión panorámica de 360 grados de nuestra vida es, a ver, déjame reencuadrar mi existencia. En cualquier instante se puede hacer. Yo siempre les digo, no importa si tenemos 20, 30, 40, 60 u 80 o estamos en la última agonía de nuestra vida, puedo rediccionar mi vida en ese momento y decir, déjame disfrutar esta agonía de una manera diferente o déjame disfrutar de los años que me quedan y preguntarme genuina, conscientemente, profundamente, hacia dónde quiero dirigir mis pasos, mi vida, qué cosas realmente me hacen feliz, qué me proporciona mucha satisfacción hacer. Porque después vivimos vidas en donde estamos metidos en trabajos que odiamos, haciendo cosas que ni nos gustan, cumpliendo socialmente, cumpliendo familiarmente, culturalmente, profesionalmente, pero no estamos escuchando la voz de nuestro interior, de nuestra alma que nos grita, vive tu propósito. Y entonces ayuda mucho en esta pausa preguntarme,
qué amo tanto en la vida hacer, qué realmente gozo, qué realmente me hace fluir, dónde me siento verdaderamente útil, que ayudo a la gente, a los demás, que me permito tocar una vida, que me permito ser inspiración para el otro, dónde utilizo todas mis habilidades, lo que soy como persona, dónde le aporto riqueza al mundo. Es decir, es tener una visión muy diferente. Y entonces, acompañado de eso, evidentemente, esta gran reflexión, viene esta libertad para tomar mi decisión y decir, a ver, ¿y qué pasaría? ¿Y qué pasaría si hoy cambio de opinión de esta vida que me ha llevado 30 años o 40 años o 50 años o más a hacer exactamente lo mismo? ¿Qué pasa si hoy cambio? Y entonces darme cuenta que vida hay una y que no venimos a este mundo a darle gusto absolutamente a nadie más que a nosotros mismos, a nosotras mismas. Y bien valdría la pena retomar esta pausa y decir, ok, ahora iba yo a caminar para el sur, pero me doy cuenta que mi vocación, mi llamado interno me dice, pues vamos para el poniente y caminar hacia un rumbo completamente diferente. Pero son estas preguntas bien orientadas, respondidas en conciencia, las que te retornan al camino y dices, Dios, déjame cambiar de ruta, déjame darle una vuelta de timón y regresar hacia el otro lado, porque iba yo para un camino equivocado que no me estaba llevando a la felicidad y al sentido de mi propósito. Sabes que te voy a compartir algo, Toño. Conocí a una doctora muy reconocida en el campo y que era muy buena en lo que hacía, pero un momento en que tuvimos la oportunidad de compartir en un espacio fuera del contexto de trabajo. Y ella estaba empezando a estudiar filosofía a sus 70 años, ¿no? Qué maravilla. Y todos le preguntaban, oiga doctora, pero a ver, usted ya hizo una carrera profesional en el área médica, ¿por qué ahora filosofía, no? ¿Por qué un área completamente como distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados de conocer de usted? Y ella dijo, mira, yo estudié medicina y yo hice esta carrera por mis papás, porque ellos me dirigieron a realizar esta profesión. Pero lo que yo realmente disfruto es filosofar. Lo que yo realmente disfruto es un libro, es cuestionar cosas como la existencia, como la vida, como todo lo que no he podido tener por realizar esta otra, ¿no? Y estoy a punto de jubilarme y por eso estoy estudiando filosofía a mis 70 y tantos años. Qué maravilla, ¿no? Qué lindo. Y la verdad que ahora la ves, o sea, tuve la oportunidad de verla ahora en sus 83 años y es otra. O sea, le ves una sonrisa en el rostro, una plenitud como la que tú describías, que yo no le notaba cuando estábamos trabajando juntas en el hospital. Yo decía, la doctora es muy buena, es muy técnica, es muy profesional, pero ahora se ve hasta rejuvenecida, le dije el otro día, ¿no? O sea, se ve distinta y creo que es eso, ¿no? De repente el decir, como bien dices, tengo que cumplir con varias exigencias probablemente, pero nunca me he preguntado si la disfruto, si me genera esa plenitud que tendríamos que tener como un referente, ¿no? Para lo que hacemos, para lo que sentimos, para lo que experimentamos incluso a través de nuestros sentidos, ¿no, Toño? Creo que eso siempre lo dejamos como de forma secundaria, pero eso sería algo prioritario en nuestra vida, cómo generar la plenitud del sabor, del olor, de las texturas, de la vista, lo que a mí me genera pues una sensación placentera, ¿no? Sí, y experimentada a través del filtro de la conciencia, en donde, insisto, esta pausa es distinta. La gente que a lo mejor escuche nuestra entrevista del día de hoy, probablemente lo que decías, puede estar comiendo y antes de meterte el primer bocado a la boca, deleítate con el aroma, observa la textura de la comida. Cuando des el primer bocado, trata de experimentar los diferentes sabores que se cruzan de repente, que se mezclan en tu boca. Es decir, es darle un sentido diferente y es relacionarte con el mundo de una manera diferente. Y entonces hay gente que dice, hey, Toño, pero es comer nada más. No, es que yo creo que sí hay una gran diferencia en donde percibimos desde el momento en donde tenemos en nuestra mano y sentimos y percibimos a través de los sentidos la comida y después la llevamos a la boca. De hecho, hay una experiencia previa antes de llevártela a la boca. Cuando tú ya hueles, cuando tú ya sientes, hay una experiencia previa llena de riqueza
que de verdad se completa cuando te llevas este alimento a la boca. Entonces, ¿y por qué no? De verdad, tenemos pequeñas mordidas del amanecer o pequeñas mordidas de mi trabajo o del tráfico o de lo inevitable de un día lluvioso y nublado o lo lindo de un paisaje. Es decir, ir sumando momentos de conciencia por decisión que nos lleven a sentirnos verdaderamente con un placer interno maravilloso, ¿no? Eso creo que hace la diferencia y esa es como la idea general de lo que significa el propósito, Leti. Ahorita recordaba y le mando un saludo a un amigo mío, que es el doctor Antonio Fernández, que me decía cuando desayunábamos, es que no sabes lo orgásmico que es desayunar. Tal cual. Después de una guardia donde uno no cena y llegar y que me sirvan calientito y que me sirvan el cafecito y de verdad me decían, no me hables, estoy en mi momento orgásmico, estoy disfrutando mi desayuno, ¿no? Y creo que a veces ni siquiera nos damos tiempo de eso, ¿no? Toño, nos sentamos, comemos, bien te lo dijeron, pues es una comida, ¿no? Pero por ahí empieza, ¿no? Del darnos cuenta qué se siente disfrutar una comida. Cuando se te antoja una hamburguesa, cuando se te antojan los tacos que nos encantan muchísimo, cuando se te antoja salirte a mojar con la lluvia y brincas en los charcos y te diviertes como enana, cuando dices, lo hice por gusto, ¿no? Me van a decir, te vas a enfermar y esto. Yo lo disfruté de tal manera que yo lo quería hacer alguna vez y no me atreví, ¿no? Cuando eso también creo que eso es importante en los propósitos. A veces todas estas cuestiones sociales, todas estas cosas que tenemos que cumplir, hacen que se desvíen nuestros propósitos hacia direcciones que probablemente no son satisfactorias y que eso no nos hace justamente vivenciar esta plenitud de la que nos hablas, ¿no? Sí, resumiendo un poquito, Leti, en ese sentido, por lo que comentas y tratando de ayudar un poco a la gente que amablemente nos escucha, yo diría que hay un montón de cosas que nos pueden hacer felices, que están en la dimensión bajita del nivel de plenitud, que son cosas que tienen que ver con el hacer de las personas. Mientras nos aboquemos a hacer y nos enfoquemos en el hacer, vamos a experimentar plenitudes más relativas. Cuando saltamos y damos el paso después de la conciencia y la toma de decisiones hacia el ser, entonces encontramos niveles de plenitudes más amplios. Entonces, por ahí orientemos un poco más al ser. Y el ser es este que decide en libertad, insisto, para cerrarlo, disfrutar en plenitud del momento presente en conciencia y que esto le lleve a sentirse en tanta plenitud en su interior que iba en éxtasis permanente, ¿no? Me dicen, híjole, Antonio, suena utópico, suena irreal, qué lindo tu mundo color de rosa. Yo digo, bueno, tenemos esta facultad de establecer escenarios en libertad y una de mis decisiones es déjame extender la mayor parte de mi vida, lo más posible, estos momentos de éxtasis para sentirme realmente en plenitud la mayor parte de mi vida. Que no lo voy a hacer el 100%, es innegable, pero yo puedo extender la mayor parte de mis decisiones para que así sea, ¿no? Oye, Toño, ahorita me acordaba, fíjate, que a veces pensamos que también requerimos de ciertos recursos para tener plenitud. Hay muchas personas que dicen, no, yo necesito tener dinero, ¿no? Necesito tener un bien, necesito una casa, necesito un coche, necesito varias cosas. Y nos olvidamos de esta palabrita clave que tú acabas de mencionar, que es el ser. O sea, el ser, yo lo he como planteado de el ser es quien soy, quien existe, quien tiene como todas estas características humanas, ¿no? Que me permiten, tomando esta conciencia de la que mencionas, empezar a crear, empezar a pasar al nivel de la acción, empezar a hacer cosas. Y eso seguramente pasa al siguiente nivel, que es tener cosas, ¿no? Pero si empezamos al revés, primero quiero tener y después con lo que yo tenga, entonces creo que empiezo a hacer cosas y entonces sí voy a encontrar ese ser y ese bienestar y esa plenitud. Creo que nunca lo vamos a encontrar si empezamos al revés, ¿no? Me encanta, me encanta. Lo que pasa es que nuestra cultura nos mueve a eso y la gente a veces podemos confundirnos en cuanto a medida que más tengo, más soy, lo cual es una mentira tremenda, porque hoy la misma ciencia demuestra que no porque tengas muchísimos bienes y satisfactores materiales,
tu vida es menos plena o más plena. Esa es una decisión que tú tomas y cómo interpretas la fortuna que tienes. Y en ese sentido, el ser se hace mucho más robusto o de alguna manera es desvanecido por la fortaleza de lo generado a nivel material, ¿no? ¿Cuánta gente hoy vive con una energía enfocada en el tener, en el tener, en el tener, en el tener y desborda su vida en ello? Y cuando lo conquista, se da cuenta que no era. Ahora recordé, Leti, seguramente la audiencia, y seguramente tú a lo mejor lo has visto, esta película de Soul, esta película que hicieron de Soul, en donde él tenía este sueño maravilloso, de repente, bueno, no la quiero spoilear, dicen ahora, pero bueno, él tiene un sueño, él dice, para mí esto tiene que ser tocar con esta banda, y al final darse cuenta de qué pasó después de que eso que está orientado al hacer o al tener le llevó como resultante en su vida. Entonces, me parece que es un trabajo mucho más de aventarnos un trabajo con el alma, con escucharnos más desde el fondo de nuestro interior y decir, híjole, y yo de las estructuras que a veces ayudan mucho en la reflexión interna, les decimos, cada vez que busques en buscar tener algo, pregúntate permanentemente durante 3 o 4 o 5 veces, ¿y esto para qué? Es decir, quiero un gran coche, bueno, ¿para qué? Pues para transportarme. ¿Y eso para qué? ¿Y eso para qué? Y te haces la pregunta 5 o 6 veces recurrente hasta que la gente acaba encontrando alguna respuesta para el ser. Y esta es la base de la idea de encontrar un poquito más profundidad de nuestro ser, más respuesta de nuestro ser para vivir una vida con mayor plenitud. Ahora, no es sencillo, Leti, cuando la inercia del mundo se mueve hacia una dirección y parece que cuando los que vamos en aras del ser, de la conciencia, de la libertad, de la plenitud, parece que vamos nadando contracorriente y entonces es mucho más complicado, sobre todo si somos... un poquito, si nos dejamos un poquito influir por la tendencia social y cultural, ¿no? Entonces, yo sí creo, me parece que Maslow lo decía de una manera muy clara, decía, una de estos puntos de los seres humanos autorrealizados es que normalmente también van en contra de lo propuesto, que son medio rebeldes para ciertas cosas. Y yo creo que la felicidad, que la plenitud es un acto también de rebeldía en estos tiempos y hay que darle para adelante. ¿Se paga precio? Sí, por supuesto, sí se paga un precio, pero siempre el beneficio es mucho mayor que el precio. Yo recuerdo ahora a este beisbolista, que no sé si lo platicamos la vez pasada, Leti, a Jackie Robinson. Jackie Robinson fue el primer beisbolista de color que jugó en las ligas mayores en Estados Unidos. Y él tenía su propósito de ser un beisbolista profesional a cualquier precio. Y en aquella época los jugadores de color no estaban permitidos en las ligas. Y él dijo, yo quiero. Entonces el tipo soportaba, cuando le dieron una oportunidad, soportaba que los rivales le aventaran pelotas con toda la fuerza para pegarle en la cabeza, para pegarle en el cuerpo, para lastimarlo, porque no lo querían dentro de una cancha. Incluso hay una nota muy interesante que dice que en su contrato había un apartado que decía que tenía que soportar que le escupieran en la cara para poder jugar al béisbol. Entonces, y dijo Jackie Robinson, tengo que pagar un precio y estoy dispuesto a ello. Entonces, a veces hay que pagar el precio de la plenitud de la felicidad y encontrar esta riqueza. Al final del camino, yo sí me veo sentado en un amanecer con el viento pegándome en el rostro y decir, y a pesar de todo lo que el mundo pudo haber dicho, esta gran decisión valió la pena cada instante. Y entonces disfrutar del tiempo que nos quede para poder seguir existiendo. Toño, estamos ya un poco cercanos a que el programa concluya. Siempre contigo se nos va así como súper rápido, pero no quisiera que dejáramos de mencionar qué podemos hacer. O sea, cómo podemos nosotros, simples mortales, diría mi papá, el poder decir, ¿cómo empiezo a darle esta dirección a mi vida? ¿No? ¿Cómo empiezo a acercarme a esta plenitud que tanto buscamos muchas personas y que no es tan fácil, ¿no? Y que quisiéramos que vendieran en tiendas frascos de bienestar, frascos de felicidad, pero eso es más un trabajo personal, pero no siempre sabemos por dónde empezar. ¿Cómo podrías ayudarnos un poco en eso? Yo iría muy sencillo, tenemos poquito tiempo para tratar de establecerlo de la manera más simple. Primero entender que nuestra vida, habrá quien diga que son menos, que son más. A mí me gusta pensar que tenemos 8 grandes áreas en nuestra existencia.
Es decir, primero el área física, mental, emocional, que somos nosotros como cuerpo y todo lo que esto involucra como cuerpo. Después tenemos un área que es familiar, tenemos un área que tiene que ver un poquito con lo profesional, en donde trabajamos, qué hacemos para ganar un poco de sustento. Tenemos un área social que tiene que ver con nuestros vínculos, las relaciones humanas, el contacto con los demás, los grupos de apoyo, la parte de comunidad. Tenemos otra parte que es la parte económica, que cada quien elige dónde generarlo y que está vinculada mucho con lo profesional. Tenemos un área cultural, desarrollo de nuestra información, viajes, lecturas, cine, teatro, un montón de aspectos que enriquecen nuestra vida. Y tenemos dos que a veces se olvidan un poquito, que es la parte sexual, que es una parte del ejercicio de nuestra sexualidad humana, y por otro lado tenemos una parte muy espiritual. Estas ocho áreas, repito rápidamente para quien está escuchando: tu cuerpo, tu área económica, tu área espiritual, tu área social, tu área profesional, tu área familiar o de pareja, o tus vínculos más cercanos y sanguíneo o no sanguíneo, pero sí de pareja, tu vida sexual y tu vida cultural. Estos ocho áreas son como el gran principio a partir del cual podemos decidir qué quiero hacer en cada área de mi vida, cómo quiero vivir, con qué plenitud quiero vivir en cada una de las ocho áreas de mi existencia. ¿Qué deseo para cada una? ¿Qué merezco como ser humano? ¿Cómo me haría sentir muy feliz cada una de las áreas de mi vida? Hay un montón de ejemplos que quisiera poner ahora, pero por tiempo voy a abocarme un poquito con la parte conceptual del proceso. Y entonces, en cada área, en cada una de nuestras áreas, podemos ir estableciendo. La recomendación siempre es por escrito, especialmente en estas épocas de inicio de año, pero ojalá que lo hagamos en cualquier momento cuando estamos estableciendo nuestros patrones claros de visión y de rumbo. Tiene que ver primero con establecer dos cositas: metas y objetivos que sean muy precisos, que se puedan definir con mucha precisión. En cada área de mi vida digo, déjame establecer metas que son más pequeñitas, que son de más fácil acceso a ellas, que la suma de las mismas, es decir, la suma de tus metas te acerca a tus objetivos, y la conquista de tus objetivos en suma te acercan a tu propósito de vida. Es un poquito la línea que conecta absolutamente todo. Y en ese sentido vamos encontrando que descubrimos con mucha precisión. Y cuando digo precisión, escribirlos, hay una técnica muy sencilla que seguramente conocen en planeación estratégica, que es muy sencilla en la parte organizacional, que es la técnica SMART. Este es un acrónimo de la palabra inteligente en inglés, y que tiene 5 letras muy claras: la S, la M, la A, la R y la T, ¿no? Y cada una define un modelito de trabajo. La primera es que tus metas, tus objetivos sean específicos, muy puntuales. No es lo mismo quiero un coche a quiero un Chevy 2023, color azul, palanca al piso. Es decir, lo más específico. Aprendamos en cuestiones de mente. Nuestro cerebro no trabaja con inespecíficos. Hay mucha gente que te dice, quiero ser feliz, quiero ser millonario. No, tu cerebro necesita la estructura específica. Quiero 10 millones de dólares para el 25 de diciembre del 2028. Es algo mucho más puntual, mucho más específico, que nos ayuda a que nuestra mente nos ayude. Después, la M, que tiene que ver con que sea medible. Y esto es porque, otra vez, ayudamos a la parte específica a darle como mayor sustento. La tercera, que es la A, es pues que sea alcanzable, que sea. Hay mucha gente que me dice, pues yo quiero volar. Pues digo, pues por mucho que tengas muchos recursos, por ti mismo va a ser muy complicado. La cuarta es la R, que es que sea realista, es decir, y no por ello es poca cosa. Es decir, yo que trabajo en el fútbol, de repente me dicen, y entonces es muy fácil que la selección mexicana le gane es una meta poco realista que le gane a Argentina, ahora campeón del mundo. Y digo, dentro de las posibilidades puede ser, incluso pudo haber sido en este mundial pasado, pudo haber sido una posibilidad. ¿Es realista? Sí. Si me dices que es ganarle a un equipo de 40 jugadores como rivales, es cada vez menos realista esta situación. Entonces, ayuda mucho establecerlo de esta manera. Y la T, que es muy útil, que es establecer un tiempo para el proceso. Establecer un tiempo para el proceso es muy importante. Y como ideas muy claras al final de lo mismo, yo les diría,
después de que encontramos el que bien definido, tenemos casi el 50-60% hecho de nuestros objetivos. Es decir, no es quiero bajar de peso, sino quiero de los 85 que peso ahora, quiero pesar 75 en 7 meses. ¿Y qué tengo que hacer? El siguiente paso es el plan de acción, porque de nada nos sirve planear nuestros objetivos de manera magistral. Yo en la cultura que trabajo mucho con organizaciones y empresas, de repente les digo, es que somos excelentes planeadores en nuestro país, somos muy buenos, pero poco ejecutamos la planeación. La clave del asunto es las acciones. ¿Qué cosas tengo que hacer específicamente dentro de este criterio que acabo de definir para llevarlos a cabo? Y entonces establecemos un plan de acción, el cual evidentemente va orientado a cada una de las 8 áreas de nuestra vida con plazos muy claros. Al menos una trilogía que les comparto. ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo mido? ¿Y cuándo lo logro? Okay. Estos tres plazos que les llamamos inicial, de referencia y final, son fundamentales para el proceso, porque entonces me va a permitir tener una fecha de arranque, de banderazo de salida, me va a permitir evaluar quizá los avances, los resultados, las cosas que no contemplé, las contingencias que se llaman un poquito en planeación estratégica, qué sucedió, qué cambió, cómo me siento al respecto, para poder otra vez hacer una pausa y retomar el camino, decir, híjole, yo había planeado esto, pero me doy cuenta que no, soy feliz gordito, no quiero bajar de peso, listo, se acabó. Y continuó entonces mi vida y me replanteo el objetivo de cómo me mantengo sanamente gordito, que parece una contradicción en sí misma, pero bueno, todo es posible en la vida. Ahora, una vez que tenemos esto, trabajar un poquito con el proyecto de cómo me estoy sintiendo cada vez que voy logrando esto. A mí me parece que es una respuesta muy útil y que de ello depende la evaluación permanente de nuestra planeación de vida. Y sobre eso, Leti, estas cosas de manera muy simple, hacerlo de manera consciente, de manera consistente, ir sumando procesos, verás que será fundamental. Yo siempre les digo que lo específico, los tiempos, los plazos, las fechas, calendarizarlo, escribirlo, definir una agenda, ser comprometido, ser resiliente, entender la voluntad. Híjole, Leti, es que podemos hacer otro programa de todos los requerimientos internos, pero bueno, espero haber sido claro con los elementos. Lo bueno es que la gente la puede escuchar, me parece, en vivo, pero también cuando se queda en las redes, y que le den un poquito de ir pausando, dijo, se habló de esto, y que vayamos encontrando respuestas poquito a poquito. Yo creo que nos das como una herramienta muy valiosa, Toño, el poder sentarnos y poder tener esta reflexión realmente de lo que representa, ¿no? Porque bien lo dices, uno puede decir, quiero un coche, pero ¿cuál coche? ¿Para qué lo necesito? ¿Cuál es el objetivo de que yo traiga un coche? ¿No? Estos, ¿para qué? Uno se va primero como descartando lo más superficial hasta que queda lo más profundo. Y después como el decir, bueno, con esto me voy a sentir bien, con esto yo estoy cumpliendo esa parte importante que me va a dar esa plenitud, porque de verdad que uno siempre esperaría que consiguiera esa plenitud, esa felicidad sin hacer ningún esfuerzo, que solamente extendiéramos la mano y ya la estuviera alguien depositando en nuestra palma de la mano y dijera, ya te la puedes untar, ya te la puedes oler, ya te la puedes introducir a la boca, cuando requiere un trabajo. Y eso creo que es una responsabilidad personal, bien lo decías al principio, ¿no? El que cada uno tenga esa oportunidad. Y me parece esta última receta que nos decías, por favor, escúchenlo en el podcast, escúchenlo en el YouTube y vayan haciendo esta parte importante del desglose de cada una de nuestras áreas, porque también es cierto, a veces pensamos que el ser orientado a una área de nuestra vida nos va a dar la felicidad y descuidamos nuestras otras 7 áreas de las que hablamos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué me siento tan insatisfecho si soy reconocido como la mejor deportista en mi campo, ¿no? O soy reconocida como la doctora que te platicaba en mi campo profesional, pero no tengo otras áreas que realmente me harían sentir ese balance de vida, ¿no? Y que en ocasiones ni siquiera nos preguntamos culturalmente qué quiero, sexualmente qué quiero, ¿no?
cosas que creo que de repente vale la pena voltear a ver y nos dejas una gran tarea, Toño. Yo invitaría a la gente que nos comparte, que a ti te comparta también cómo Sí. le fue con este ejercicio. Y antes de despedir el programa, Toño, me gustaría que por favor nos compartieras tus redes, tus contactos, cómo la gente puede también acercarse contigo con todo este trabajo y esta trayectoria profesional que tienes, pues ya para una cuestión mucho más personal, profesional que tú puedes orientar. Con mucho gusto, Leti, gracias. No, te agradezco mucho. Primero, te agradezco mucho. Me encanta que platiquemos, me encanta esto que hacemos cuantas veces sea necesario, a medida de nuestras posibilidades. Sabes que de todo corazón ahí estamos para sumar. Me pueden encontrar en Instagram, estoy como @GRivas, es GI como genéricos no, intercambiables, GI Rivas. G. Rivas, en Facebook me encuentran como Antonio Rivas, que son mis dos redes particulares, ahí que me escriban y me manden un mensajito directo, si hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto la resolvemos, que me manden la invitación de ser amigos, por supuesto que nos damos de alta y ahí compartimos con mucho gusto. Y decirle, es un trabajo en donde no importa la edad, no importa la condición, no importa el instante, la situación que estés viviendo, hay que abocarnos a encontrar nuestro gran propósito de la vida y créanme que le vamos a dar un sentido completamente diferente a esta posibilidad maravillosa de estar vivos. Entonces, agradecerte mucho, Leti, agradecerte mucho el espacio y siempre a tus órdenes y la de tu auditorio, con mucho cariño, por supuesto. Al contrario, Toño, siempre un gusto que nos compartas todo esto que tú has aprendido y que de repente nos hagas como sí encontrar la luz en el camino, ¿no? Esa brújula que uno pierde de repente y que uno dice, no sé quién me puede ayudar, no sé cómo salir de esto, creo que no veo más alternativas y creo que hacer este ejercicio de tener mayor conciencia, de estar más atento a nosotros, de utilizar la brújula, de voltear a ver más allá de lo que mi propia vista me permite, creo que son también cosas que se nos pierden de vista y que siempre nos va a ayudar a enriquecer y sobre todo a esta parte que decías, a veces uno no se pone a analizar cómo estamos en realidad satisfechos con nuestro caminar, con nuestro trayecto y no tendríamos que esperar a que alguien nos recuerde que la vida solo hay una, ¿no? Y que Eso, se puede eso. terminar. Y creo que eso es lo más valioso. Toño, muchísimas gracias por haber estado en Metamorfosis. Gracias. Un gusto de corazón y siempre Gracias, Leti. aprendemos muchísimo contigo y tu disposición siempre es pues muy bendecida y muy agradecida para mí hacia ti que nos compartas todo eso que tú predicas, que tú vives, que tú con el ejemplo lo haces y eso también es muy Gracias. valioso y que nos hace pues enriquecernos en nuestro día a día, en nuestro paso por esta vida, ¿no? Muchísimas gracias, Toño. A ti, gracias, Leti, un abrazo y siempre a tus órdenes. Gracias porque este programa es para ti también un gran propósito de vida y nos tocas también la vida de manera muy linda. Gracias, Leti, un abrazo y un abrazo siempre. A tus órdenes siempre. Abrazos. Muchísimas gracias. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estamos por nuestras redes, ahí nos pueden seguir, hagan el ejercicio y por favor déjenos sus comentarios. Nosotros estaremos por aquí la próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima. Tenía una cita que atender conmigo misma. Había olvidado cómo ver en un espejo, en mi rostro, en mis ojos, lo que habita en mi universo. Perdona si lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad que son esos atardeceres, de la verdad que brilla en el tiempo presente, de la verdad que hay en aquellas simples cosas como respirar.
por un momento. Había una flor secándose dentro de casa. Tenía olvidado cómo hacerle compañía a la soledad de mi viejo jardín de Veracruz. Perdona si lloré mientras bailaba. Tenía dolores viejos que atender de aquel pasado. Entonces regresé a ese silencio necesario para escuchar el corazón hablar de la verdad. Y el lugar correcto es el ahora para caminar. El lugar correcto es el ahora, no hace falta más.